Padre Celestial, en esta tarde de 7 de septiembre, domingo, ya tarde, le damos gracias por este tiempo, por este momento de estar aquí reunidos, Señor, en esta hora de tiempo del alimento espiritual, Señor, que usted nos da, que usted nos tiene preparado. En esta hora, Señor Jesucristo, sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, y que su iglesia sea edificada, que cada hijo, que cada hija, desde el más pequeño hasta el más grande, y las familias sean edificadas y usted les enseñe cómo vencer cada día, cada mañana, cada mes, cada año. Pues en el nombre de Jesús, amén. Pues le damos, siéntense, pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y sabemos que Él nos ama tanto, que Él dio la vida por nosotros, ¿verdad? La palabra que nos da hoy en esta mañana el Señor, hace varios días el Señor me la dio, que es: aprende a defenderte espiritualmente. Aprende a defenderte espiritualmente, ¿verdad? Aprende a defenderte espiritualmente. Sabemos que en la vida de cada hijo, de cada hija de Dios, es un aprendizaje continuo. Es que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Quizás unos ya saben lo que va Dios a hablar hoy, pero el Señor quiere que aprendas más, para que tú y yo, siendo yo el primero, pues aprenda a usar la palabra de Dios para mi defensa. Sabemos que nuestro enemigo es espiritual, es un espíritu malo. Satanás es un espíritu demoníaco y sus demonios son espíritus, y ellos buscan y usan a la gente que no conoce a Dios, y dentro de la gente que no conoce a Dios, que sigue una religión, también el enemigo trata de usar a los débiles en la fe, débiles en la palabra, o que no se sujetan a Dios, ¿verdad? O no obedecemos a Dios. El Señor, en su amor, en su misericordia, quiere enseñarnos que nosotros tenemos un enemigo que es espiritual, que tenemos que pelear espiritual. Dice la palabra de Dios, que vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 6, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 6, dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando esta obediencia sea perfecta. Entonces, dice la palabra de Dios, armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Lo contrario de no son carnales, pues es que son espirituales, porque la palabra de Dios que está aquí escrita, nosotros la vemos que está escrita como en una Biblia que el Señor dejó, ¿verdad? Esta es la boca de Dios. Esta palabra que está aquí escrita es la única palabra que es espiritual. Es espiritual. La demás palabra de los hombres, los libros de la ciencia, son carnales. Los libros de las universidades son carnales, ¿sí? El único libro espiritual que tiene poder sobre todo es la palabra de Dios. Es una palabra espiritual. Cuando yo aprendo a conocer la palabra y entiendo, como dice Dios a través del profeta Rogelio, tenemos que discernir, no nomás leerla, tenemos que meditar qué nos está enseñando Dios. Si la palabra de Dios es espiritual, nuestro Dios es espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nuestro enemigo de nuestra alma también tiene su Biblia satánica y es espíritu también malo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, pues ya vamos primeramente en una prueba, en una lucha,
en una batalla, en una guerra, nosotros tenemos que aprender a tener esa calma, aprender ese dominio en nuestra lengua, aprender a entender que no es entre carne ni sangre, y entonces vamos a ganar. Por eso el apóstol Pablo lo vivió. El apóstol Pablo él mismo lo vivió. Él, al ir a predicar a los corintios, él estuvo enseñando ahí, defendiendo su ministerio, porque el capítulo 10 habla, Pablo defiende su ministerio, Entonces lo que el Señor nos está hablando hoy, de aprendernos a defender, pero espiritual, para que de esa manera el enemigo no agarre ventaja, ¿verdad? Entonces, sí hay que defenderse espiritual. Siempre le decimos a los niños y niñas, aprendan a cuidar sus amistades, espiritualmente las palabras que el enemigo nos lanza. Porque el enemigo busca que no vivamos una vida en santidad. El enemigo busca que nosotros no entendamos que nuestro enemigo es Satanás y que lo ignoremos. Él llega a través de malos pensamientos, malas ideas, malos sentimientos, malos deseos. Eso es lo que él ataca a través del tiempo, hemos visto eso. Y esos son espiritual. Y ya el resultado, que sean pensamientos buenos, va a traer anhelos, propósitos y planes. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos pensamientos de Dios, tenemos buenos anhelos, buenos propósitos, buenos planes. Pero los que no son de Dios, los que sirven al reino de las tinieblas, los siervos de Satanás y todas las religiones, ellos tienen pensamientos, malos anhelos, malos propósitos y malos planes. Entonces los planes de Satanás espiritualmente, robar, matar y destruir. Pero cuando nosotros aprendemos a defender, decir, ya no tienes poder en mí, sujeto mis pensamientos a Cristo, guardo silencio, callo, resisto, Él se va, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos está hablando de aprender a defendernos espiritualmente. Muchos sí lo están logrando, muchos están avanzando, muchos no, muchos más quieren enseñar al Señor, porque de esa manera, como el apóstol Pablo dijo, someto todo mi pensamiento a Cristo, someto todas mis ideas a Cristo, someto mis sentimientos a Cristo, someto mis deseos a Cristo, en el nombre de Jesús, y sobre todo, ¿qué? Mi mente, ¿verdad? Cuando ya someto todo eso a Cristo, ya el enemigo no va a poder mandarme. Entonces, es con armas espirituales, ¿verdad? Por eso habla de defensa, ¿verdad? Y vemos en Efesios 6:12, dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, todo esto es palabra de Dios, ¿verdad? Siempre hemos hablado que hay que predicar como está la palabra. Si es la palabra de Dios, pues cada quien sabe qué hacer. Nosotros no fuimos llamados para forzarte, nosotros ya fuimos llamados para anunciarte la palabra. Tú sabes si obedeces, o yo sé si obedezco, pero cada quien va a decidir, porque Dios siempre es por amor, ¿verdad? En Efesios 6:12, y vamos a ver la armadura, Efesios 6:12, dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces son espirituales nuestros enemigos. Pero también el Señor, hablando, el apóstol Pablo, ahora ¿dónde nos está anunciando? Está en la iglesia de los Efesios. El apóstol Pablo fue enviado a la iglesia de los Efesios. Ahí se presentó físicamente y Dios usó su boca para ver cómo tiene que vivir un siervo, una sierva. Dice la palabra de Dios en el 13, versículo 13 al 16. Porque, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Armadura de Dios. Armadura de Dios. Entonces, una armadura nos protege. Por ejemplo, un carro, el motor va en el centro, y lo que protege el motor es todo ese acero
Quizás puede ser de lata, puede ser de acero, puede ser de hierro, más que nada de acero, ¿verdad? Entonces, inoxidable. Entonces, el motor está siendo cuidado por esa cajuela, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que un motociclista que va manejando una moto tiene un casco, ¿verdad? Se pone un casco para él poder conducir. Por si él se cayera, no va a ser afectada su cabeza, su cráneo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado una armadura, ¿verdad? Nos ha dado una armadura que es espiritual, ¿verdad? Por eso dice la armadura de Dios. O sea que Él nos dio la instrucción y la orden de ponernos esa armadura, ¿verdad? Y luego dice, para que podáis resistir en el día malo. O sea que hay días malos. Por eso siempre yo, a través del tiempo, yo poniéndome a mí primero, he aprendido que a veces, pues Dios permite pruebas. Y he aprendido que a veces Dios nos exhorta en amor. A veces Dios permite probar nuestra fe. A veces Dios permite sacarnos de nuestra comodidad. Pero sobre todo, Él quiere ver que realmente le creamos. Y a veces el enemigo usa muchas formas para querer derribar nuestra armadura de Dios. ¿Cuál? Por ejemplo, hemos visto que hay muchos anunciantes de la élite satánica que ellos dicen que la manteca de cerdo y el cerdo pues hace mucho daño, y porque ellos son pregoneros, publicistas de esa élite que quiere tener ventas de sus aceites comestibles, que entre comillas son aceites comestibles porque no, ya son mucha mezcla. Y entonces, hablando de una armadura, el Señor nos está hablando que cada día nosotros tenemos que enfrentar ese día malo con armas espirituales y esa armadura espiritual, para que de esa manera podamos resistir, y habiendo acabado todo, o sea que va a terminar, estar firmes, habiendo acabado todo. Por eso hemos hablado que la prueba es por unos días, quizás por un día, por un mes, pero hay pruebas. Es como en la universidad, para pasar de un grado a otro hay pruebas, y a veces hay tiempos de mucha carga. El Señor me ha venido hablando que hablemos un lenguaje de victoria, que la desvelada no me va a hacer daño, que el sol no me va a hacer daño, que el agua que tome no me va a hacer daño, que lo que yo coma no me va a afectar, porque tengo el poder de Dios. Claro, pero hay que cuidar lo que vamos a comer, claro. Pero el Señor quiere que hablamos fe, porque si no le estamos abriendo puertas al enemigo, ¿verdad? Entonces, aquí habla de esa armadura, y habiendo acabado todo, estar firmes. Va a acabar esa prueba, va a acabar ese desierto, va a acabar esa tribulación, va a acabar esa presión de mucho trabajo, porque hay momentos de mucho trabajo, ¿verdad? Y estar pues firmes, ahí está la 14, estar pues firmes, estar pues firmes. A veces uno tambalea, lo digo por mí, porque a veces uno medita, uno habla a Dios, uno platica con el Señor y le dice uno que no he hecho, que estoy fallándote, o por qué sucede esto, pero siempre hay una respuesta que el Espíritu de Dios nos va a decir, y en relación a eso guardar una paciencia, una seguridad, una confianza, porque cada prueba hay una promesa en la palabra de Dios. Entonces, es no desesperarnos, no angustiarnos, porque el enemigo ataca con pensamientos de temor, y el temor nos paraliza, el temor malo. No debemos de aceptar eso. Y entonces de esa manera vamos a estar firmes. Y luego dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, que es espiritual, y esa es la única que tenemos que creer. El enemigo viene siempre con muchas mentiras: no vas a poder, no lo vas a lograr, no tienes con qué, mira, te pasa esto, no está tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Pero realmente esa es mentira, porque la verdad dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora dice, vestidos de la coraza de justicia. Cuidar la coraza de justicia es nuestro corazón. Coraza de justicia, y vestidos con la coraza de justicia, guardar nuestro corazón. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
hay dardos de fuego del maligno, pero esos no tienen poder si nosotros no los aceptamos ni recibimos. Así como te estoy diciendo, así debes de decir: no tengo temor, no tengo miedo, no me va a afectar nada, porque Dios es el que manda, Él me cuida, Él me protege. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Porque si nosotros aprendemos a defendernos, primeramente nosotros, para poder ayudar a los demás, entonces vamos a poder avanzar, ser victoriosos. ¿Ustedes creen que la gente que viaja mucho, los que viajan mucho, los que tienen empresas, yo le decía al Señor, ¿cómo ellos tienen tantas empresas? ¿Cómo vivirá? ¿Cómo será su vida? ¿Cómo ellos piensan? ¿Cómo ellos actúan? Y ellos no conocen a Dios, porque muchos no, la mayoría no. Hay unos que son cristianos y naturalmente ellos sí tienen el temor de Dios. Pues dice que la fe, la armadura, de pelear con fe, tener fe y pelear con fe y permanecer firme después de acabar ese día malo. O sea que no va a ser siempre. Entonces, dice la palabra de Dios que hay una armadura, pero esa armadura es espiritual. Vemos la palabra de Dios que nos habla de Jeremías 17:5, ¿verdad? En Jeremías capítulo 17, versículo 5, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, se aparta de Jehová, se aparta de Jehová. Entonces, nosotros debemos de saber, como siempre, yo soy el primero. Si yo me junto con gente que no quiere servir a Dios, que dejó el ministerio, que ya no sirve a Dios, que pues eso me va a decir: no sirvas a Dios, mira, mejor haz otras cosas. Porque la persona que yo me junte o que yo escuche, eso me va a traer contaminación espiritual, o me va a mal influenciar, o me va a sacar del propósito que Dios me llamó. Entonces nosotros no tenemos que confiar en el hombre, no tenemos que confiar en alguien que se acerque, que no está cerca de Dios, porque aquí esto dice: su corazón se apartó de Jehová. Claro que si es uno que sirve a Dios, que es esforzado, que ama a Dios, que es ejemplo, que da testimonio, pues sí hay que escucharlo, porque Dios nos está hablando a través de él, ¿sí? Porque en pocas palabras todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, y es de aprender más, porque aquí el Señor te quiere ver como ese guerrero que no se contamina, que ese guerrero que vence, y para eso nosotros tenemos que aprender a hablar. En Nehemías 4:1, Nehemías 4:1 dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, ¿verdad? Que vamos a ver, Nehemías, ¿verdad? En el libro de Nehemías, ¿sí? Vamos a ver qué vemos ahí en Nehemías, ¿verdad? En 4:1 dice la palabra del Señor Jesucristo. En Nehemías 4:1 dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esto pues yo lo he venido aprendiendo. Créanme que cuando era niño, cuando no conocía a Dios, era joven, estaba en la universidad, todo me confiaba, todo lo hablaba, todo lo decía. Y entonces el Señor nos está enseñando hoy que una defensa es no aprender a dar información a alguien que nos odia, a alguien que no nos quiere ver parados, a alguien que no nos quiere ver congregando, a alguien que no nos quiere ver victoriosos, y sobre todo que vayas avanzando. El enemigo todo lo perdona, menos el éxito. Entonces, aquí estamos hablando de información, que cuando ellos oyeron, ¿verdad? Nuestros enemigos oyeron que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Por eso el Señor nos está hablando que no demos información, aprendamos a ser guerreros para defendernos. El Señor está enseñándonos defensa. Sabemos que en un equipo de fútbol hay 12 jugadores, en el partido normal, en el fútbol rápido 7.
y unos son delanteros, unos son medios, unos son defensas. Los defensas están cuidando que no les metan un gol. Y los que son delanteros, ellos están tratando de meter un gol en la portería de adelante. Nosotros debemos de saber que somos guerreros de Dios, que hay momentos de orar, hay momentos de confiar, hay momentos de escuchar, hay momentos de callar, hay momentos de que Dios querrá por ti, pero hay momentos que nosotros tenemos que, como dice aquí, cuando oyeron nuestros enemigos se enfurecieron, ¿verdad? Entonces tú sigue ejerciendo tu ministerio, síguete esforzando, síguete congregando. Si no has congregándote, vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando que la lucha no es entre hermanos, no es entre pastores, no es entre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, no es entre tu padre, tu madre, tus hermanos, tus tíos, tu vecino, el gobierno, no. Es contra Satanás y así ya no va a poder él. Entonces aquí dice que ellos no fueron prudentes, hablaron y sus enemigos oyeron y se enojaron y se enrabiaron, ¿verdad? Pero dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y en el 10, ahora el versículo 10, dice la palabra de Dios: y dijo Judá, las fuerzas de los acaradores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjate, se han debilitado. El enemigo quiere debilitarnos. Por eso Dios ha hablado a través del profeta Rogelio: cero mentira, cero murmuración, cero acusación, cero hablar de los hermanos. También con el apóstol Mario ha hablado, no hablar de ningún hermano, mejor orar. Eso está enseñándonos hoy. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo aprendamos a estar en el Espíritu, ¿verdad? Y de esa manera entender que no vamos a permitir que el enemigo nos traiga odio contra nuestro hermano. Si tú ves que un hermano o una hermana o tu pastor o tu apóstol tiene que avanzar en algo, ora, que Dios le ayude. Álzale las manos. Y si nosotros que estamos predicando vemos a un hermano, ayudarlo en oración, fortalecerlo en una palabra de aliento, porque la palabra tiene poder, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, edificarnos, edificar el cuerpo de Cristo, el ejército de Dios. Entonces, aquí vemos que el enemigo se han debilitado, ¿sí? ¿Cómo es que el enemigo nos debilita? A mí ahorita lo he estado viviendo. Es que te levantas a las 4 de la mañana, no vas a poder ni tener fuerzas para servir a Dios. Así me ha atacado el enemigo. Entonces yo ato ese miedo, ato el desvelo, lo destruyo en el nombre de Jesús, no creo a esas mentiras y hablo la palabra. Así es como he estado venciendo. Digo, mi Señor es mi fuente de poder, mi Señor es mi fortaleza. Ahora, como Dios le ha hablado al profeta Rogelio, no siento el cansancio, eso es tremendo. Tenemos que hablar la palabra de poder. Porque la palabra tiene mucho poder, hermanos. Si tú hablas un lenguaje de poder, aunque por fe, vas a avanzar. Pero el problema es que, me va a hacer daño, esto es todo, y el enemigo te empieza a debilitar. Porque tú le estás creyendo a sus mentiras. Tenemos un Dios poderoso, autosuficiente y que todo lo puede. Pero es necesario hablar fe, hablar victoria. Y en Nehemías 6.1, dice la palabra de Dios en Nehemías 6.1, vemos cuando oyeron Sanballat, en Nehemías capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, cuando oyeron, nuevamente dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado un muro y que no quedaba en él portillo, entre paréntesis, aunque hasta que aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Y si se dan cuenta, en el capítulo 6 habla de maquinaciones de los adversarios. Maquinaciones. El enemigo quiere que entre tú y yo, y nosotros entre nosotros como iglesia y los hermanos, nos veamos como enemigos a muerte. Por eso él trata de meter ideas, pensamientos, sentimientos, deseos malos. La pregunta es, el Señor habló de amarres y brujería espiritual.
nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, cómo es que una persona le hicieron un amarre cuando ella sueña mucho con esa persona de hace tiempo. La sueña que la ve, la sueña que se va. Siempre está soñando, eso es que le hicieron un amarre. Puede ser por foto, puede ser por cabello, puede ser por saliva, por sangre de menstruación. Entonces, tenemos que romper esa guerra espiritual. Como Dios ha hablado a nosotros, los que estamos en santidad ya no. Pero los débiles que apenas llegan, hay muchas que están muriendo, como Dios ha hablado, porque el pastor predica, pero no ora, no intercede, no rompe, no liberta. Entonces, tenemos que aprender a hablar y tenemos que saber que la pregunta sería, ¿cómo es que el enemigo escucha lo que voy a hacer? Algo que Dios me ha enseñado te lo quiero compartir. Yo digo, todas las conversaciones, diálogos, pláticas que tengo con mi Dios, que tengo con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos en Cristo, con los impíos, están cubiertas con la sangre de Jesús. Satanás no las puede escuchar ni oír. En el nombre de Jesús, por lo tanto, en donde esté, en donde me pare, en donde vaya, en cualquier ciudad, lugar, Satanás no puede saber dónde estoy. Por lo tanto, siempre voy a ser vencedor y victorioso. Porque la sangre de Dios es el poder más grande que Dios nos ha dado. Naturalmente sabemos que aquí es saber hablar, no abrir nuestro corazón a cualquiera, no informar a cualquiera, no decir lo que vamos a hacer. Nomás decir, está bien, estoy haciendo esto, pero no decir qué. Y eso yo lo he venido aprendiendo. Hay hermanos y hermanas que esto lo dominan. Gloria a Dios. Hay hermanos que tienen esa facilidad, son muy prudentes, muy sabios. Gloria a Dios. Hay muchos que nos falta. Pues hay que esforzarnos, pero todos estamos aprendiendo a defendernos. El Señor quiere que seamos defensores de lo que Dios nos ha dado, porque ya vimos que Pablo defendió el ministerio, y defender nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Decir, son de Cristo. Satanás, no te metas, porque te verás en problemas. El Señor me corrigió ayer, después de predicar, me dijo, no tienes que decir que si tú predicas esto vas a tener problemas con Satanás. No, más bien tú tienes que decir, Satanás tiene problemas contigo. Porque Satanás tiene que saber quién eres tú en el reino de Dios. Como Dios ha venido hablando, sácalo a patadas, pero espiritual, con armas espirituales, porque si empezamos a gritarnos, a contrariarnos, ya vale, ya ganó él. Entonces, saber hablar es tremendo, saber hablar, no decir, no dar información, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en Génesis 41, dice la palabra de Dios, en Génesis 41. En Génesis capítulo 40, versículo 1, en el libro de Génesis, en el primer libro, nos habla la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero de Egipto, del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno con su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Entonces, aquí vemos que había copero. Sabemos que el copero, Faraón tenía coperos para que antes de que comiera la comida, pues la tenía que comer el copero. Nosotros, no, la gente de confianza, ¿qué es la gente de confianza? La gente que está en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, en los desiertos, están con sus pastores, están firmes. Esos son la gente de confianza, y ellos deben ser los coperos, los escuderos.
de los pastores, de las pastoras. De esa manera vamos a vencer, pero cuando el enemigo ya viene a meter división, acuérdate que es espiritual, nosotros tenemos que luchar espiritual y defendernos espiritual. Y de esa manera vamos a avanzar. ¿Cuántos los han embrujado dándoles comida? Cuando no conocían a Dios. Tú has escuchado muchos que han muerto, que los mataron por comer comida envenenada. Nosotros no debemos de comer cualquier cosa, porque hay una guerra. Si Sanballat y Tobías oyeron y se enfurecieron, imagínate, hay mucha gente que nos tiene mucha envidia. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Tienen ira contra nosotros por predicar la palabra de Dios. Ellos no quieren que nosotros hablemos la palabra de Dios. Pero ¿quién está detrás de ello? Pues el enemigo, que quiere silenciarnos. Por eso nosotros tenemos que aprender a defendernos cuando estamos predicando allá afuera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Hebreos 12:14, dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios, ¿sí? En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad nadie verá al Señor. Santidad. Santidad. ¿Sí? Vivir en santidad. Yo sé que esto ya lo sabes. Que para aprenderte a defender, primeramente tú tienes que estar en santidad. Vivir en santidad. Y en segundo, vivir en paz. En paz con Dios, en paz contigo, en paz con tu esposa, en paz con tus hijos, en paz con los hermanos, porque en paz con los impíos. Porque de esa manera nosotros vamos a ganar. Pero si nosotros tenemos odio, rencor, resentimiento, porque no hemos entendido que es espiritual, pues ya el enemigo va a ganar. Por eso hay que perdonar, soltar y no acordarse como si no hubiera pasado nada. Pero eso nos cuesta. Por eso el Señor quiere que aprendernos a defender es vivir en santidad. Cuando nosotros vivimos en santidad, estamos en defensa de Dios, porque estamos temiendo a Dios y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No en todos, solamente los que viven en santidad y están en paz. Entonces dice la palabra de Dios que vamos a ver en Romanos 8, 38, 39. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38-39. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 38. Versículo 39. Dice la palabra de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te estás dando cuenta, todo lo que el enemigo va a levantar contra nosotros, pero eso no nos va a separar del amor de Dios, no nos va a separar de Dios, porque ahora el Señor quiere que entiendas que es espiritual. La vida es espiritual, la muerte es espiritual, los ángeles demoníacos son espirituales, los principados y potestades son espirituales. ¿Sí? Dice que si nosotros entendemos, revelado, si nosotros, porque dice el capítulo 9, ¿sí? El capítulo 8, más que vencedores desde el 28 hasta el 39. Para ser vencedores tenemos que entender que cuando Él nos llama, nadie nos va a parar. Pero si nosotros entendemos que lo que está mandando el enemigo es espiritual, lo vamos a vencer, derrotar espiritualmente y ya no darle pie. Pero si nosotros no hacemos esto, pues él va ganando terreno. Por eso espiritual es la batalla y aprender a defendernos espiritual. Es decir, no contrariándose, no insultándose, no amenazándose, no gritándose, no peleándose en carne, con palabras del enemigo, ¿sí? Porque cuando nosotros lo hacemos, él gana. Y sabemos que todos, unos ya lo lograron, otros no, otros apenas, otros medio, pero hay que orar para que los que no lo han logrado, lo logren. Y de esa manera ya no va a tener parte el enemigo. ¿Por qué? Porque
nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero si nosotros vemos que aquí está escrita la palabra de Dios, ¿por qué entonces mucha gente se ha apartado de Dios? ¿Por qué mucha gente se ha dejado de congregar? ¿Por qué mucha gente dejó el ministerio? ¿Por qué mucha gente iba bien y vino una oferta del enemigo, lo negoció y se lo ganó? El enemigo ofrece muchas ofertas. Cierra la iglesia, deja tu ministerio. Mira, mejor haz otra cosa. Él empieza a negociar mandando ofertas. No te congregues, no obedezcas, no te sujetes. Mira, te quieren mandar, empieza a hablarte las cosas a la mitad con mentiras. Pero sabemos que si nosotros obedecemos a Dios y vivimos en santidad y espiritualmente nos defendemos, ya no va a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, aprender a defenderse más, aprender a entender que Dios nos quiere ver como Él nos ve, como la niña de sus ojos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocupar nuestra posición. Ocupar nuestra posición que Él nos ha dado, porque Él lo dice en su palabra, ¿sí? Entonces, segunda de Corintios, ya vimos 2:11, ahora vamos a ver Isaías 41, 12, 14, dice la palabra de Dios en Isaías, en el libro de Isaías, 41, 12, 14, Isaías 41, 12, 14, Isaías 41, 12, 14, dice la palabra de Dios: buscarás a los que tienen contienda contigo. Los que tienen contienda contigo, es espiritual, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene tu mano derecha, y dice: no temas, yo te ayudo. El Señor te está diciendo que tú aprendas a no contender, no hacer contiendas, para que de esa manera buscarás a los que tienen contienda contigo. Cuando Jesús estaba haciendo, Herodes lo iba a entregar en la cruz, Herodes amenazaba a Jesús, Herodes intimidaba a Jesús. Herodes se sentía con mucha, querer él sentirse con mucha autoridad más que Dios, más que Jesús. Y porque no hablaba a Jesús, porque fíjate, Jesús estaba en silencio. Herodes lo acusaba, le decía esto, pero Jesús dijo: tú lo has dicho, pero si yo pidiera a Dios que mandara 22 legiones de ángeles, otra cosa sería. O sea, en pocas palabras estaba diciendo Dios, Jesús, a Herodes, que no tenía Herodes potestad sobre Jesús. Y nosotros, ¿cómo vamos a hablar eso? Pues voy a decir: no me va a afectar esto, no me va a dañar esto, no voy a aceptar una ofensa, no voy a aceptar una herida, no voy a aceptar un rechazo, no voy a aceptar nada de eso. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual. Mi enemigo es espiritual. Y de esa manera voy a mantenerme firme mirando a Dios. Porque cuando nosotros buscamos que alguien nos ame, que no conoce a Dios, que alguien nos apruebe, que no conoce a Dios, que alguien nos aplauda, que alguien te reconozca, pues siempre vas a estar en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de algo falso, espiritual. Recuerden que Dios nos ama de verdad. Recuerden que Él nos comprobó y dio su vida por ti y por mí. Cuando nosotros entendemos eso, ya no buscamos nada de eso. Y estamos aquí porque venimos a servir a Dios. Venimos a alabar a Dios, venimos a congregarnos. Y entonces, ¿cómo es que el enemigo es como nada, como cosa que no es? Aquellos que te hacen la guerra. Por eso nosotros hablamos de la palabra de Dios: oración, intercesión, lucha espiritual, batalla espiritual, guerra espiritual, porque lo dice en la palabra. Aquí dice que aquellos que te hacen la guerra. O sea, en pocas palabras, nuestros enemigos los usa el diablo para hacernos la guerra.
Pero nosotros no tenemos que caer en su trampa. Porque ella habla de ofensas. Para los que tienen contienda contigo, contienda, quieren contender al tú por tú, pero con palabras. Nos ha hablado el Señor ahorita de que fuimos a predicar un lugar y había un viejito ahí que estaba juntando cartón y estuvo maldiciéndonos. Pero nosotros no le hicimos caso. Porque si le hiciéramos caso íbamos a caer en su provocación de contiendas. Simplemente bendecirlo y atar esas palabras y destruirlas en el nombre de Jesús. Claro, no fue al instante, fue después. Porque puede ser en el momento, pero como tú no estás haciendo otras cosas, entonces estás predicando, estás sirviendo a Dios y tú tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Ya después tú puedes cancelar eso que te lanzaron. Porque hasta que no lo canceles, lo quites en el poder de Dios, ya no va a repercutir. Pero Dios quiere que no tengas temor. Un defensor, uno que se defiende, uno que aprende a defenderse, tiene que saber que su Dios fue obediente, aprendió obediencia, aprendió sujeción, que murió a sí mismo y que sirvió a todos. Y cada uno de nosotros, soy el primero, nos cuesta a veces entender eso, otros avanzar, otros más, otros menos, pero siempre recordemos que es espiritual. Ahora vamos a ver el orden. El Señor lo protege. El orden, el Señor lo respalda. El orden es una defensa a favor. En Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Vamos hablando de palabra de Dios. Yo siempre he dicho que Dios, su palabra es la única que hay que creer y a predicar. Colosenses 1:18 dice la palabra de Dios, 1:18, ¿sí? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Viene desde el 15, ¿sí? Entonces, Dios es la cabeza, ¿verdad? Y en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. En pocas palabras, todos le obedecen a Dios. Todos le obedecen a Dios. Todos le obedecen a Dios. Haz de cuenta que todos sus demonios le obedecen a Dios. Y la palabra que nos ha hablado Dios es que utilicemos el poder y la autoridad para que esos salgan en el nombre de Jesús, espiritual, ¿sí? Ahora vamos a ver quién es la cabeza de la iglesia. Jesucristo. Jesucristo. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Efesios 5:23. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios. El apóstol Pablo fue a predicar ahí. El Señor lo mandó y dijo: vas a hablar esto, decir esto, ¿sí? ¿Por qué crees que lo mandó ahí a decir esto? Que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el Dios está hablando aquí, ¿verdad? Y como Dios habla para todos, no nomás para unos, aquí habla porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero vamos a ver lo que dice ahora en Génesis, capítulo 2, ¿sí? Versículo 18, ¿sí? Génesis, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver, Génesis, capítulo 2, versículo 18, ¿sí? Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice:
Y le dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y vemos que el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Sí? Entonces aquí vemos que ayuda idónea, ¿verdad? Pero también habla la palabra de Dios que nosotros debemos tratar a nuestra esposa como una ayuda, como un vaso frágil. O sea, en pocas palabras, pues Dios nos habla a todos. Cada quien sabe si obedece a Dios o no obedece, pero el Señor quiere obediencia. Y vamos a ver en San Marcos 10, 8, 10. San Marcos, capítulo 10. En el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios, San Marcos 10, capítulo 8 al 10, dice: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, como Dios nos protege, cuando vivimos en orden, Él nos protege. Cuando vivimos en orden, Él nos cubre, porque estamos en orden. Pero a veces nosotros, yo por ejemplo, yo siempre le he dicho al Señor, y yo soy sincero y claro, le digo: Señor, yo no le puedo proveer a mi esposa como hace tiempo yo tenía un trabajo, pero estoy en la balanza, o te sirvo o dejo todo, porque yo tengo que tener ese lugar de proveedor como debe ser, porque aquí no hay nada escondido. Por eso, si alguien está haciéndolo, pues gloria a Dios. Si alguien no, Él me dice: yo te voy a sostener, porque yo te levanté. Y la mujer que te di es para ser esa ayuda. No son dos, son uno. Y entonces, hasta mi hija me dice: oye papá, nos has cuidado más que antes. Le dije: pues lo que pasa es que estoy aprendiendo. Y lo digo públicamente porque todos estamos aprendiendo. Y le dije: es mi deber, es mi compromiso, es esa familia que Dios me dio. Y yo le digo al Señor: perdóname cuando no lo he hecho. Y a veces, pues nuestros padres nos ayudan de una forma u otra en consejo, pero ya no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad nuestra. Y entonces, todo tiene que acomodarse en su lugar. O sea, en pocas palabras, reconocer, como dice el profeta Rogelio: si yo la riegué acá, lo reconozco en amor y me esfuerzo, porque hay que ser mejor. Y bueno, como siempre hemos dicho, nosotros podemos hablar, pero nuestros hijos, ellos empiezan a decir: oye, te preocupaste más por mí. Y pues la gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces, aquí dice: ya no somos dos. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, pues habla de todo. Pero cuando uno ya conoce a Dios, dice: ya no tengo que hablar de mi esposa, ni de mi esposa de mi esposo, porque es como hablar mal de mí mismo. Un pastor me decía: no había yo entendido eso por años, que cuando yo hablaba mal de mi esposa, hablaba mal de mí mismo. O cuando mi esposa hablaba mal de ella, de mí, ella hablaba mal de ella misma. ¿Por qué? Porque somos una la carne. En el amor somos una sola carne, no somos dos. Y dice la palabra de Dios ahora para los hijos. Salmo 128.3, dice la palabra de Dios. En el Salmo 128.3. En el Salmo 128.3 dice la palabra de Dios. Salmos 128.3, ¿sí? En el Salmo 128.3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. O sea, los hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa, y nuestra esposa como vid que lleva mucho fruto a los lados de tu casa. Entonces, las mujeres que están sirviendo a Dios, que Dios llamó al ministerio, que tienen a su esposo,
están en un acuerdo sirviendo. Amós 3:3, dice la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿sí? Amós, ¿sí? Capítulo 3, porque es importante hablar lo que está aquí, para que vean que no es uno lo que está diciendo, sino lo que Dios dejó escrito. Amós, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, y echaron suertes, en Amós, estoy en Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos? Si no estuvieren de acuerdo, ¿andarán dos juntos? Dos juntos. Aunque la palabra habla de dos juntos, se está refiriendo, como ya vimos anterior, somos una sola carne. Entonces, defendernos en lo espiritual, porque Dios está hablando hoy de aprender a defendernos espiritual. Cuando nosotros estamos en eso que Dios nos está hablando, a mí me está hablando, a ti te está hablando, porque primero me está hablando a mí, te está hablando a ti, con amor y en amor. Aquí no uno vale más, no vale uno menos. La obra no es mía ni tuya, la obra es de Dios. Y nosotros tenemos que hacer las cosas, y recalco porque varios pastores pues están viendo, hay siervos, siervas, como dice el profeta Rogelio, y es bien cierto. Si nosotros caminamos y hacemos como Dios pide, como Dios quiere, no va el enemigo a levantar problemas en el hogar, no habrá levantar problemas en la familia, no va a haber el enemigo en nuestros hijos, que es lo que ataca a nuestros hijos cuando se les instruye en la palabra. Y al hacer vivir como Dios pide, cada quien en su lugar, cada quien obedeciéndole, uno más, uno menos, otro le cuesta, otro poco, pero como Dios ha dicho, no señales, no juzgues, mejor ora por él, levántale las manos, dale una palabra, esfuérzate, mira, lo puedes lograr, yo lo logré. Esa es la forma de edificarnos, esa es la forma de apoyarnos. Mi hija ayer me dio una palabra buena, de consuelo, de edificación. Sigue firme, hijo, papá, sigue adelante. Y eso pues es algo que te da fe. Si tú vas en el hospital y está uno moribundo y le dices, te vas a morir, si está por morir, pues en lugar de levantarlo, él va a morir más rápido. Entonces, por eso el Señor nos ha hablado, sí, y eso también lo recalco, porque es mucha sabiduría que ha dado el profeta Rogelio, lo reconozco, yo lo reconozco. Ser testimonio, ser ejemplo en eso. Ser sabio, él tiene mucha sabiduría, no habla cualquier cosa. Y pues yo puedo ver a un Job que está creciendo, pero también Dios ha hablado a través de su esposa, la hermana Esperanza. Cuiden lo que Dios les ha dado, cuiden lo que el ministerio es que Dios les dio. ¿Por qué? Porque nuestra esposa, ella sabe cómo nos comportamos con ella, nuestra esposa sabe cómo la tratamos, y entonces al cuidar lo que, porque Dios habla a los hermanos, a todos, pero si hay un hermano o una hermana que te da una palabra, pues es porque Dios está diciendo edifícate. No pienses que todo el tiempo tienes la razón. Somos endebles, somos, como le decía a mi esposa, pues hay muchos que tienen riquezas y todo, pero pues es aquí en la tierra, no tienen nada en el cielo. Y entonces, lo mejor es servir a Dios. Lo mejor es morir en la raya. No hay luchas, pero cuando así nosotros vivimos ya en la posición que nos corresponde, el enemigo ya no va a poder hacer nada. Y eso nos va a dar defensa en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro ministerio, cuando estamos así, viviendo así como el Señor lo está hablando. En el Salmo 128, Salmo 128, dice la palabra de Dios en el Salmo 128, ¿sí? En el Salmo 128 dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Salmo 128, versículo 3, que ya leímos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, a los lados de tu casa, y los hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa, para los niños, para los jóvenes, ¿verdad?
Entonces, nosotros aquí estamos viendo que eso nos va a traer defensa, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros somos cabeza de la casa, no porque seamos cabeza todo el tiempo tenemos razón, nuestra esposa tendrá razón. Dios va a hablar usándola. Y entonces le dice, pues tiene razón. O sea, no por ser el varón, pues ya tiene todo el tiempo la razón, jamás. Hay que escuchar. Y eso me ha costado, pero lo he venido tratando de desarrollar. Y por ejemplo, ayer sin querer sucede algo y yo digo al Señor, ¿cómo puede ser esto? Y Él me dijo, todo tiene fecha de caducidad. Así como la luz, así como tus zapatos, así como todo tiene fecha de caducidad. Tú tienes que creer que yo te voy a proveer. Yo te voy a dar esto que necesitan, porque yo soy su proveedor. Y entonces, eso te da fe el Señor. Eso te da fe de un hermano. Y por eso Dios está hablando de edificarnos correctamente, en amor. Y todos estamos aprendiendo. Nadie vale más ni nadie vale menos. Todos costamos la sangre de Jesús. Cuando hay 5 ministerios, pues nada más son 5 formas de cómo Dios funciona y usa a cada uno. No el apóstol vale más que el pastor o el profeta más, ¿no? Somos un cuerpo, todos necesitamos aliento, palabra que conforte, que edifique, que ayude. Vas a salir adelante, vas a poder, sigue en tu ministerio, esfuérzate en esto, yo ya lo logré. Tú te cuesta, pero lo vas a lograr. Si vamos a hablar es para hablar palabras que edifiquen, que levanten, que animen, que consuelen, que afirmen, que establezcan, que envíen. Palabras de victoria. Por eso dice la palabra de Dios, Proverbios 18:21, que vamos a ver, Proverbios 18:21. Eso es lo que el Señor me ha venido hablando mucho del lenguaje que hablamos, porque el lenguaje que hablamos es espiritual. Entonces, Proverbios 18:21, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, ¿sí? En Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice la palabra de Dios, que ya estábamos viendo que está escrita, que la dejó el Señor escrita. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces yo, por ejemplo, pues a veces todos luchamos con los malos pensamientos y con la carne. Y a veces decimos, no hay esto, o no voy a poder, como el enemigo me ha estado atacando. Es que mira, ahora te estás desvelando, no vas a poder. Y yo le digo, estás vencido. Mi fuerza viene de Cristo. Mi vigor es Cristo, mi fortaleza es Cristo. La palabra de Dios es la verdad y ella te venció. Así es que no me debilita, soy más fuerte. En la prueba, en la batalla, en la guerra soy más fuerte. Porque mi fuente de poder no son mis fuerzas físicas, ni lo que como ni lo que bebo. Mi fuerza viene espiritualmente de Jesús. Y así que te vas y te largas en el nombre de Jesús. Y yo sigo avanzando. Entonces, estoy hablando un lenguaje, no me voy a estresar, también eso el Señor me ha dicho. No diga, no me estreso, no podrán dañarme, el enemigo no podrá meterme presión, no me podrá cargar, no cargo a nadie, sigo yo avanzando, todas las cargas las lleva Cristo. Ahora confío en la palabra, entonces estoy hablando contrario al estrés, contrario a la enfermedad. Es que estás enfermo, estoy sano, voy avanzando, creo a la palabra. Esa es la buena manera de vencer, defenderte. Porque el enemigo viene con argumentos, viene con palabras, viene con ideas, viene con pensamientos negativos a debilitarte, a distraerte. Y entonces nosotros hablar la palabra que está escrita. Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua, de la boca. Entonces, Dios nos está edificando hoy a aprendernos a defender y decir, mi matrimonio es de Cristo, mis hijos son de Cristo, la familia es de Cristo, todos mis hermanos que no han sido alcanzados por Dios son de Cristo, ellos le van a servir, ellos van a estar predicando, ellos van a estar haciendo tu voluntad, ellos van a dejar sus trabajos por congregarse, por recibirte. Así estar hablando, a cansar al enemigo, agotar al enemigo, vencer al enemigo con palabras de victoria, de bendición. De esa manera, los que están en la escuela vamos a sacar las mejores calificaciones, vamos a graduarnos con excelencia académica, nadie nos va a poder frente, no vamos a hacer caso a las mentiras de los amigos y amigas falsos que se acercan y le dicen que no vas a poder.
porque yo puedo, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:5, nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Así como fui con Moisés, así está conmigo, así hablo, así confieso, así proclamo, así hablo la palabra de victoria. Y de esa manera se va a hacer en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y vas a aprender a defenderte con tu armadura, porque tú eres la luz del mundo y donde quiera que vayas tú vas a influenciar. Tú vas a llevar la palabra de Dios, la vas a sembrar, la vas a anunciar. Tú a ellos, que se conviertan ellos a Cristo, y a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy, y que sea de edificación para tu vida. Paz de Cristo, bendiciones.